Estoy parada frente al espejo de mi nuevo departamento, viendo a una mujer que apenas reconozco. Mis manos ya no tiemblan cuando me arreglo para ir a trabajar. Ya no busco la aprobación de nadie para vestirme como quiero. Han pasado meses desde que dejé atrás una vida que creí que era mía, pero que en realidad era una prisión construida con mentiras y humillaciones. Esa noche en la fiesta de cumpleaños de Elena cambió todo. Escuchar a los hombres reírse de mí, sabiendo que mi propio esposo había compartido los detalles más íntimos de nuestro matrimonio, fue como recibir una bofetada que me despertó de un sueño de 8 años. Pero lo que vino después fue peor. Descubrir que no era solo él, que era toda una red de personas que habían construido una versión falsa de quién era yo. Si te ha pasado algo similar, o conoces a alguien que esté viviendo esto, te pido que compartas esta historia. A veces necesitamos escuchar que no estamos solas para encontrar el valor de cambiar nuestras vidas. Pero antes de contarte cómo llegué a reconquistar mi dignidad, déjame llevarte al momento exacto cuando mi mundo se derrumbó. Carmen, ya llegaste. Ven acá con nosotras. Elena me gritó desde la terraza de su casa en la colonia Roma Norte, agitando una copa de vino tinto. Era marzo y el aire nocturno todavía tenía ese frescor que me gustaba. Acababa de cerrar el contrato más grande de mi carrera como organizadora de eventos. La boda de la hija de un empresario importante en el hotel Four Seasons. Me sentía invencible, como si finalmente hubiera demostrado que mi negocio era más que un hobbyito, como le gustaba decir a Ricardo. ¿Dónde está tu marido?, me preguntó Sofía, la hermana menor de Elena, mientras me servía una copa. Llegando. Tuvo que cerrar la agencia más tarde, respondí, buscando a Ricardo con la mirada entre los invitados. La casa se veía preciosa. Elena siempre había tenido buen gusto para decorar, aunque nunca trabajó. Su esposo Mauricio la mantenía muy bien. A veces me preguntaba si no la envidiaba un poquito. No tener que preocuparse por conseguir clientes, por hacer cotizaciones, por demostrar constantemente que eras capaz. Carmen, cuéntanos del evento que acabas de conseguir, me dijo Elena acomodándose en uno de los sillones de mimbre. Les platiqué con emoción sobre la boda. 200 invitados, presupuesto de 500,000 pesos, 3 días de celebración. Era exactamente el tipo de proyecto que había soñado manejar cuando empecé mi empresa hace 4 años. ¡Qué padre! ¿Y Ricardo qué opina?, preguntó Sofía. Pues está contento, mentí un poco. La verdad es que Ricardo había puesto cara cuando le conté. Dijo algo sobre que iba a estar muy ocupada y que no le iba a dar tiempo de atenderlo como se debe. Los hombres son así. Les gusta que tengamos éxito, pero no demasiado, rió Elena, y las demás asintieron. Hacia las 10 llegó Ricardo con Miguel, su primo, y otros 3 amigos que reconocí de reuniones anteriores. Se fueron directo a la parte de atrás del jardín, donde Mauricio había puesto una mesa con botanas y cervezas. Era típico. Los hombres por un lado, las mujeres por otro. Voy al baño, le dije a las chicas después de un rato. Caminé hacia la casa por el pasillo que daba al jardín trasero. Fue ahí cuando los escuché. Primero reconocí la risa de Miguel, esa risa medio vulgar que siempre me incomodaba. No, en serio, es increíble. Le digo, ¿quieres? Y me dice que está cansada. Siempre está cansada, decía Ricardo. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Estaba hablando de mí? ¿Siempre?, preguntó otra voz que no identifiqué bien. Siempre. O que le duele la cabeza o que tuvo un día pesado. Ya hasta dejé de intentar, continuó Ricardo, y los demás se rieron. Pues búscate otra, hermano. La vida es muy corta para vivir así, dijo Miguel. Es que no entiendes, ella nunca quiere nada en la cama. Nada, como si fuera una monja. Las carcajadas que siguieron me atravesaron como cuchillos. Me quedé paralizada ahí, escondida detrás de la pared, escuchando cómo mi esposo de 8 años convertía nuestra intimidad en entretenimiento para sus amigos. ¿Y tú qué haces?, preguntó alguien más. ¿Qué voy a hacer? Aguantarme. Pero ya estoy hasta la madre, la verdad. Pues déjala que se quede con sus eventos y sus reuniones. Total, mejor para ti, ¿no? Menos responsabilidades. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Quería correr, quería gritarles, quería desaparecer. En lugar de eso,
me quedé ahí como una idiota, escuchando cómo destruían lo poco que quedaba de mi autoestima. El problema es que ahora está toda engreída con su trabajito. Se cree muy importante, agregó Ricardo tomando un trago largo de su cerveza. Pero en la casa sigue siendo la misma, fría como un témpano. No pude escuchar más. Regresé al baño casi corriendo, cerré la puerta con seguro y me senté en el piso. Las lágrimas llegaron sin avisar, mezclándose con la rabia y la humillación. ¿Cuántas veces había pasado esto? ¿En cuántas reuniones familiares, cuántas cenas con amigos, cuántas parrilladas había sido yo el tema de conversación? Me imaginé a todos esos hombres riéndose de mí, compadeciendo a Ricardo por estar casado con una mujer fría, pero lo que más me dolía era que parte de lo que decía era cierto. Últimamente no tenía ganas de estar con él, pero no era porque fuera fría o porque no me gustara el sexo. Era porque cada día me sentía más pequeña a su lado, más criticada, más juzgada. Era difícil sentir deseo por alguien que constantemente te hacía sentir que no eras suficiente. Alguien tocó la puerta. «¿Carmen? ¿Estás bien?» Era Elena. «Sí, ya salgo», logré decir, tratando de que no se me quebrara la voz. Me lavé la cara, me retoqué el maquillaje y salí con una sonrisa falsa. «¿Todo bien? Te veías rara». «Sí, solo me dolía un poco la cabeza». Elena me miró con esos ojos que tenía cuando sabía que algo no estaba bien, pero no dijo nada. Regresamos con las demás y traté de actuar normal, pero cada risa que escuchaba del jardín trasero me recordaba lo que acababa de oír. Cuando Ricardo se acercó a despedirse, fingí que todo estaba perfecto. «¿Ya nos vamos?», me preguntó poniéndome la mano en la cintura. «Cuando quieras». En el coche de regreso a casa estuvo hablando de los amigos, del trabajo, de cualquier cosa menos de lo que yo había escuchado. Yo contestaba con monosílabos, viendo las luces de la ciudad pasar por la ventana. «¿Estás bien? Estás muy callada», me dijo cuando llegamos a nuestro departamento en la Condesa. «Solo cansada». «Ah, bueno, era de esperarse», murmuró, y yo supe exactamente lo que quería decir. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, viendo el techo de nuestra recámara, repasando cada palabra que había escuchado. No podía dejar de pensar en una cosa. Si Ricardo creía que yo era el problema, ¿cuánta gente más lo creía también? Capítulo 2. Palabras que duelen. Pasaron 3 semanas antes de que pudiera confrontar a Ricardo. 3 semanas en las que cada conversación, cada gesto, cada momento de silencio en la casa se volvió una tortura. Me la pasé analizando cada interacción que habíamos tenido en los últimos meses, buscando pistas de cuánto tiempo llevaba hablando de mí así. El peor momento llegó cuando fuimos a cenar a casa de mis papás el domingo siguiente. Mi mamá, como siempre, preguntó por mi trabajo. «¿Cómo va tu negocio, mi amor?», me dijo mientras servía el pozole. «Muy bien, mamá. Acabo de conseguir un contrato grande». «Qué bueno, pero no vayas a descuidar otras cosas importantes», me contestó, lanzándole una mirada cómplice a Ricardo. Mi papá se rió. «Tu mamá tiene razón. El trabajo está bien, pero la familia es primero». Ricardo asintió con esa sonrisa que ahora me daba náuseas. «Exacto, suegro». Yo siempre le digo lo mismo. Le había contado a mis propios papás. Les había dicho que yo era una mala esposa porque trabajaba mucho. Me quedé callada el resto de la cena, pero por dentro estaba hirviendo. Esa noche, cuando llegamos a casa, ya no pude más. «Necesitamos hablar», le dije mientras él se quitaba los zapatos. «Ahora estoy cansado, Carmen. Mañana tengo que llegar temprano a la agencia». Ahora, algo en mi tono lo hizo voltear a verme. Me senté en el sillón de la sala y él se quedó parado cerca de la puerta, como si estuviera listo para escapar. «¿De qué has estado hablando con tus amigos sobre mí?», se puso pálido. No contestó inmediatamente, lo cual ya era una respuesta. «No sé de qué hablas». «En la fiesta de Elena. Los escuché, Ricardo. A ti y a Miguel. Y a los demás». Se pasó las manos por el cabello y suspiró. «Carmen, no es lo que piensas». «¿No? Entonces no les dijiste que nunca quiero nada en la cama, que soy fría como un témpano». «Estábamos tomando. Los hombres hablamos de esas cosas cuando... ¿Cuándo qué? Cuando quieren humillar a sus esposas». «No es para humillarte», gritó, y después bajó la voz.
Es que es frustrante, Carmen. Llegamos aquí en la noche y ni siquiera me ves. Todo es tu trabajo, tus clientes, tus eventos. ¿Y entonces la solución es contarle a medio mundo que soy una mala esposa? No dije que fueras mala esposa. Dijiste que era fría, que nunca quiero nada. ¿Sabes lo que eso significa para mí? ¿Sabes cómo me hace sentir? Ricardo se sentó en el sillón de enfrente, evitando mi mirada. A veces siento que no soy importante para ti, que tu negocio es más importante que yo, y por eso tienes que exponerme así, por eso tienes que hacer que la gente piense que soy el problema. Es que sí eres el problema, Carmen. Sus palabras me pegaron como una cachetada. Me quedé sin respiración por un momento. ¿Perdón? Antes no eras así, cuando nos casamos eras diferente, más disponible, más cariñosa. Ahora todo gira alrededor de tu trabajo. Mi trabajo es importante, Ricardo. Es lo que yo construí. ¿Y qué hay de lo que construimos nosotros? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? ¡Nuestro matrimonio! Me levanté del sillón. ¿Te refieres al matrimonio donde tú criticas todo lo que hago? ¿Donde me haces sentir culpable por ser exitosa? No te hago sentir culpable. Te digo la verdad. Tus amigas ganan la mitad de lo que tú ganas y sus maridos están contentos porque ellas saben cuáles son sus prioridades. ¿Mis prioridades? ¿Como Elena, que no ha trabajado un día en su vida? Elena hace feliz a su marido. Elena no llega a la casa hablando de presupuestos y proveedores. Elena no soy yo, lo interrumpí. Yo no soy Elena. Cuando te casaste conmigo sabías quién era. Sabía quién eras, no en quién te ibas a convertir. Nos quedamos viendo un momento que se sintió eterno. En sus ojos vi algo que no había visto antes. Resentimiento real. No era solo que estuviera molesto conmigo. Era que genuinamente creía que yo había cambiado para mal, que me había vuelto a alguien peor. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. ¿Qué, tienes razón en algo? Sí he cambiado. Antes sí era más cariñosa contigo, pero ¿sabes por qué ya no? Porque es muy difícil sentir cariño por alguien que constantemente te hace sentir que no eres suficiente. Yo nunca te he dicho que no eres suficiente. No con palabras. Pero cada vez que criticas cuánto trabajo, cada vez que susurras cuando contesto el teléfono, cada vez que pones esa cara cuando hablo de mis proyectos, ¿tú crees que eso no me afecta? Ricardo se quedó callado. Se veía incómodo, como si no hubiera pensado en eso antes. Y ahora me entero de que no solo me criticas a mí, sino que le cuentas a todo mundo lo mal que soy en la cama, como si eso fuera solo culpa mía. Carmen, ¿le has contado a tu mamá? ¿A tus hermanas? La expresión en su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Dios mío. ¿A cuánta gente, Ricardo? ¿A cuánta gente le has contado que tu esposa es fría y que por eso tu vida es miserable? No es tan dramático como lo estás poniendo. No es dramático. ¿Te imaginas si yo fuera por ahí contándole a mis amigas que tú no me satisfaces, que eres mal amante? ¿Cómo te sentirías? Eso es diferente. ¿Por qué? ¿Porque eres hombre? Porque es diferente y ya. Los hombres hablamos de esas cosas. Los hombres hablan de esas cosas para humillar a sus esposas y sentirse mejor consigo mismos. Ricardo se levantó del sillón. ¿Sabes qué, Carmen? Estoy cansado de esta conversación. Estoy cansado de que todo sea mi culpa. Estoy cansado de llegar a mi casa y sentir que estorbo. Y yo estoy cansada de llegar a mi casa y sentir que tengo que pedirte perdón por existir. Entonces, tal vez, deberíamos preguntarnos para qué seguimos juntos. Sus palabras se quedaron flotando en el aire como humo. Los dos sabíamos que había dicho algo que no se podía retirar. Tal vez deberíamos, le contesté, y por primera vez en semanas me sentí tranquila. Esa noche dormimos en cuartos separados. Él se fue al cuarto de visitas y yo me quedé en nuestra cama, viendo el techo otra vez. Pero esta vez no estaba confundida. Esta vez sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer. El problema era que todavía no sabía cómo hacerlo. Capítulo 3. El trabajo como refugio. Los siguientes 2 meses fueron los más extraños de mi vida. Ricardo y yo vivíamos en la misma casa como 2 extraños educados. Él se levantaba temprano para irse al trabajo. Yo salía a las reuniones con clientes y en las noches cada quien se metía a su cuarto.
No habíamos vuelto a hablar de lo que pasó esa noche, pero ambos sabíamos que algo se había roto para siempre. Me refugié en el trabajo como nunca antes. Acepté 3 proyectos al mismo tiempo: la boda del Four Seasons, un evento corporativo para una empresa de tecnología, y la boda de Sofía Restrepo, una arquitecta joven que me había contactado por recomendación. Sofía era todo lo que yo había sido a los 25. Segura de sí misma, ambiciosa, enamorada, pero no dependiente. Cuando nos reunimos por primera vez en un café de la zona rosa, me recordó a mí misma antes de casarme. «Quiero algo elegante pero no ostentoso», me explicó, moviendo las manos mientras hablaba. «Mi novio y yo hemos trabajado mucho para llegar donde estamos. Queremos que la boda refleje eso». «¿En qué trabaja tu novio?», le pregunté, tomando notas. «Es ingeniero, como yo. Nos conocimos en la universidad». Se rió. «A veces la gente nos dice que somos muy parecidos, que los dos somos muy ambiciosos, como si fuera algo malo». Sus palabras me dolieron en un lugar que no sabía que todavía estaba sensible. «¿Y él te apoya en tu carrera?». «Claro. De hecho, él fue quien me animó a empezar mi propio despacho. Dice que soy muy buena para dejarme trabajar para otros toda la vida». Me quedé callada un momento, fingiendo que revisaba mis notas. «¿Estás bien?», me preguntó Sofía. «Sí, perdón. Es que me recordaste a mí cuando era más joven». «¿Qué cambió?». Era una pregunta sencilla, pero no tenía una respuesta sencilla. ¿Qué había cambiado? ¿El matrimonio? ¿Ricardo? ¿Yo? «La vida», le contesté. «A veces la vida se vuelve más complicada». Sofía me miró con esos ojos inteligentes que tienen las mujeres cuando saben que hay más historia detrás de una respuesta. «Bueno, pues, ojalá que planear mi boda te ayude a recordar lo bueno que puede ser cuando 2 personas se apoyan de verdad». Mientras trabajaba en su boda, no podía dejar de comparar su relación con la mía. Diego, su novio, la llamaba durante nuestras reuniones solo para preguntarle cómo iba todo, si necesitaba algo. Cuando hablaba de ella se notaba que estaba orgulloso. Cuando Ricardo hablaba de mí, bueno, ya sabía cómo hablaba de mí. El problema era que mis otros proyectos empezaron a verse afectados por mi situación en casa. La señora que organizaba el evento corporativo, Lucía Mendoza, me hizo un comentario que me heló la sangre durante una de nuestras juntas. «Carmen, una pregunta personal. ¿Tú estás casada?». «Sí, ¿por qué?». «Es que mi cuñada conoce a tu esposo. Dice que trabaja en una agencia de autos, ¿no?». Se me revolvió el estómago. «Sí». «Ah, qué casualidad. El otro día estábamos platicando en una reunión familiar y salió tu nombre. Mi cuñada dice que tu esposo es muy simpático». «Ah, sí, Ricardo es muy sociable». «Sí, eso dijo. También mencionó que, bueno, que has estado muy ocupada con el trabajo últimamente, que a veces es difícil para los matrimonios cuando la mujer trabaja tanto». Ahí estaba. La prueba de que las conversaciones de Ricardo no se limitaban a sus amigos borrachos. También había incluido a las esposas, a las cuñadas, a toda la red social que compartíamos. «El trabajo es importante para mí», le contesté, tratando de mantener la calma. «Por supuesto, por eso te contraté. Solo, bueno, espero que encuentres el equilibrio. Los hombres necesitan atención, ¿sabes?». Salí de esa junta sintiéndome humillada y furiosa. ¿Cuántas de mis clientas habían escuchado versiones de la historia de Ricardo? ¿Cuántas me veían como la mujer que no sabía cuidar a su marido? Esa noche confronté a Ricardo otra vez. «¿Le has contado a la familia de Lucía Mendoza sobre nuestro matrimonio?». «¿Quién es Lucía Mendoza?». «Una de mis clientas. Su cuñada aparentemente te conoce». Ricardo se veía genuinamente confundido. «Carmen, yo conozco a mucha gente por el trabajo. No me acuerdo de todas las conversaciones que tengo». «¿No te acuerdas de haberle contado a alguien que tu esposa trabaja tanto que no te hace caso?». «Puede ser. A veces surge el tema, no sé». «¿Surge el tema?». «Ricardo, estás dañando mi reputación profesional. No seas dramática. Nadie te está dañando». «Claro que sí. ¿No entiendes que cuando tú andas por ahí quejándote de mí, la gente me va a ver diferente? ¿Que mis clientas van a pensar que no soy confiable porque no puedo ni manejar mi matrimonio? Si manejaras tu matrimonio no tendría de qué quejarme. Era como hablar con una pared.
No podía o no quería entender el daño que me estaba haciendo. La situación empeoró cuando fui a la reunión familiar de mayo en casa de los papás de Ricardo. Su mamá, doña Esperanza, me recibió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. «Ay, Carmen, qué bueno que viniste. Ya casi no te vemos. He estado ocupada con el trabajo, señora». «Sí, eso nos ha contado Ricardo. Muy ocupada». Su hermana Laura estaba sentada en la sala con su esposo y sus 2 hijos. Cuando me vio llegar, intercambió una mirada con doña Esperanza. «Carmen, ¿cómo vas con eso de tener hijos?», me preguntó Laura. «¿Ya llevan muchos años casados?». «Pues, no hemos decidido todavía». «Ay, pero no esperen mucho. Mira que el tiempo pasa volando». Doña Esperanza se acercó y me puso la mano en el hombro. «Laura tiene razón, mi hija. Los hijos unen más a los matrimonios, te dan otra perspectiva de la vida. Además», agregó Laura, «una vez que seas mamá, vas a tener otras prioridades. No vas a querer estar trabajando todo el tiempo». Me quedé helada. ¿Ricardo también les había contado que no queríamos hijos? O peor, les había dicho que yo no quería porque estaba muy enfocada en mi carrera. «El trabajo también es importante», logré decir. «Claro, pero la familia es primero», me contestó doña Esperanza. «Una mujer que no puede cuidar a su marido, ¿cómo va a cuidar a sus hijos?». Las palabras de Ricardo resonaron en mi cabeza. Ella nunca quiere nada en la cama. ¿También les había contado eso? Por eso asumían que el problema para tener hijos era mío. Esa noche, cuando regresamos a casa, tuve otra revelación horrible. «Ricardo, ¿qué le has contado a tu familia sobre por qué no tenemos hijos?». «Nada específico. Nada específico o nada. Carmen, no vamos a empezar otra vez. ¿Les dijiste que no quiero tener hijos porque estoy muy ocupada con el trabajo?». Puede ser que haya salido el tema. «¿Y les contaste también que tengo endometriosis? ¿Que a veces me duele y por eso no siempre tengo ganas de tener relaciones?». Ricardo se quedó callado. «Ah, no, eso no se los contaste, porque eso te haría quedar mal a ti, ¿verdad? Es más fácil decir que tu esposa es fría a explicar que a veces está enferma y tú no tienes paciencia. No es lo mismo». «Claro que es lo mismo, pero es más conveniente para ti que todos piensen que soy yo la del problema». Esa noche me di cuenta de algo terrible. Ricardo no solo había estado hablando mal de mí, había estado construyendo una narrativa completa donde yo era la villana de nuestro matrimonio. Y lo peor de todo era que había gente que se la estaba creyendo, incluyendo, me daba cuenta con horror, a mí misma. Capítulo 4. Despertando. En junio tomé una decisión que cambiaría todo. Busqué ayuda profesional. No podía seguir viviendo así, sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Encontré a la doctora Patricia Luna a través de una recomendación en línea. Su consultorio estaba en la colonia del Valle, y cuando hablé para pedir cita, su secretaria me dijo que tenía disponibilidad hasta dentro de 3 semanas. 3 semanas está bien, le dije. Ya he esperado 8 años, puedo esperar un poco más. Mi primera sesión fue un desastre. Me senté en su sillón beige y me quedé callada durante 10 minutos, sin saber por dónde empezar. «¿Qué te trae aquí, Carmen?», me preguntó la doctora Luna. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso y una voz muy tranquila. «Mi marido le dice a todo el mundo que soy fría en la cama». Las palabras salieron así, de golpe, sin ningún preámbulo. La doctora Luna no se inmutó. «¿Y cómo te hace sentir eso?». «Como una mierda», le contesté, y después me disculpé por la palabra. «No tienes por qué disculparte, estás en un lugar seguro aquí». Esa primera sesión lloré durante 40 minutos seguidos. Lloré por la humillación, por la soledad, por la rabia que había estado guardando durante meses. La doctora Luna me dejó llorar sin tratar de consolarme o de darme consejos. «La próxima semana vamos a hablar sobre lo que acabas de contarme», me dijo al final. «Mientras tanto, quiero que pienses en una cosa. ¿Desde cuándo empezaste a sentirte así en tu matrimonio?». Esa pregunta me persiguió toda la semana. ¿Desde cuándo? Al principio pensé que era desde que escuché la conversación en casa de Elena, pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que la cosa venía de mucho más atrás. En mi segunda sesión, la doctora Luna me hizo preguntas que nunca me había hecho. «¿Ricardo te ha dicho alguna vez que estás exagerando cuando te enojas por algo?».
Sí, siempre. ¿Te ha dicho que eres muy sensible? Todo el tiempo. ¿Alguna vez has sentido que tienes que pedirle perdón por cosas que no hiciste mal? Me quedé callada. La respuesta era sí, pero nunca lo había visto así. Carmen, ¿sabes qué significa la palabra gaslighting? No. Es cuando alguien te hace dudar de tu propia realidad. Te hace creer que estás loca, que eres muy sensible, que tú eres el problema. Es una forma de abuso emocional muy común. Pero Ricardo no me pega, no me grita tanto. El abuso no siempre es físico, a veces es más sutil. Te va desgastando poco a poco hasta que ya no sabes quién eres. Salí de esa sesión con la cabeza dándome vueltas. ¿Abuso emocional? ¿Yo? Pero si tenía un buen matrimonio. Bueno, había tenido un buen matrimonio, ¿o no? Mientras tanto, las cosas en casa empeoraron. Ricardo había empezado a revisar mi teléfono cuando yo estaba bañándome. Al principio no me di cuenta, pero una noche salí del baño y lo encontré con mi celular en la mano. ¿Qué haces? Se te olvidó apagarlo y estaba sonando. Y por eso lo agarraste. Era un mensaje, pensé que era importante. ¿De quién? De tu cliente, la de la boda. Sofía. Me quedé parada ahí, desnuda, envuelta en la toalla, sintiéndome completamente vulnerable. Ricardo, ese es mi teléfono privado. Somos esposos, Carmen. No deberíamos tener cosas privadas. ¿Tú me dejas revisar tu teléfono? Si quieres, claro. Pero cuando le dije que sí quería, se puso nervioso y empezó a dar excusas. Ahorita no, que tengo trabajo pendiente. ¿Trabajo en tu teléfono personal? Carmen, no seas paranoica. Ahí estaba otra vez esa palabra, paranoica, como si mis preocupaciones no fueran válidas. Unos días después, apareció en mi oficina sin avisar. Yo estaba en una junta con Sofía y Diego, planeando los últimos detalles de su boda, que sería en agosto. «Hola», dijo Ricardo asomándose por la puerta. «Perdón que interrumpa». «Hola», le contesté confundida. «¿Qué haces aquí?» «Venía pasando y se me ocurrió invitarte a comer». Era mentira. Ricardo nunca venía pasando por mi oficina. Estaba a 20 minutos de su trabajo y en dirección contraria a cualquier lugar donde él tuviera que estar. «Estoy en junta», le dije. «Ah, no se preocupen por mí», les dijo a Sofía y Diego. «Soy Ricardo, el esposo de Carmen». «Mucho gusto», contestó Diego, levantándose para saludar. «Igualmente». «¿Ya van a ser los novios?» «Sí, nos casamos en agosto», le contestó Sofía. «Qué padre. Ojalá que Carmen los esté cuidando bien. A veces se le va el avión con tanto trabajo». Me quedé helada. ¿En serio acababa de hacer eso? ¿Acababa de menospreciarme frente a mis clientes? «Carmen es increíble», contestó Sofía. «Es la mejor decisión que hemos tomado». «Ah, qué bueno. Es que en la casa a veces la veo muy estresada y me preocupo». «Bueno», interrumpí, «te veo en la casa en la noche. Ahorita estamos ocupados». Ricardo se fue, pero el daño ya estaba hecho. Después de que se fue, Sofía me preguntó si estaba todo bien. «Sí, ¿por qué?» «No sé, se veía tenso». «Es que está preocupado porque he trabajado mucho últimamente». ¿Preocupado o molesto? La pregunta me pegó porque Sofía había visto exactamente lo que yo no quería admitir. Esa noche le reclamé a Ricardo. «¿Por qué viniste a mi oficina?» «Quería verte». ¿Está mal que un esposo quiera ver a su esposa? ¿Está mal que un esposo vaya a menospreciar a su esposa frente a sus clientes? No te menosprecié. Solo dije que te veía estresada. ¿Dijiste que se me va el avión con tanto trabajo? Bueno, es que es verdad». «Ricardo», le grité, ¿no entiendes que esa gente me paga? ¿Que necesito que confíen en mí? Si confían en ti, un comentario no va a cambiar eso, pero yo sabía que sí podía cambiar las cosas. Si mis clientes empezaban a pensar que yo no era estable, que tenía problemas en casa, podían cancelar sus contratos. En mi siguiente sesión con la doctora Luna le conté todo. «¿Cómo te sentiste cuando llegó sin avisar?», me preguntó. «Como si me estuviera vigilando». «¿Te está vigilando?» «No sé. Tal vez». «Carmen, ¿has notado otros cambios en su comportamiento?» Le conté sobre el teléfono, sobre cómo ahora me preguntaba a dónde iba cuando salía, sobre cómo me llamaba más seguido durante el día para saber cómo estaba. «¿Y tu familia qué opina de todo esto?» «No les he contado». «¿Por qué?» «Porque van a decir que estoy exagerando, que los matrimonios pasan por crisis y que tengo que ser más paciente».
¿Tú crees que estás exagerando? No sé. A veces sí, a veces no. ¿Sabes qué me parece interesante? Que después de todo lo que me has contado, todavía te preguntas si estás exagerando. Tenía razón. Después de meses de sentirme humillada, vigilada y menospreciada, todavía dudaba de mis propias percepciones. ¿Qué crees que pasaría si le dijeras a tu familia lo que está pasando? Mi mamá me diría que hable con él, que trate de arreglar las cosas. Mi papá me diría que eso es normal, que así son los hombres. ¿Y qué te dice eso sobre el tipo de apoyo que puedes esperar de ellos? No dije nada, pero sabía la respuesta. No podía esperar mucho apoyo. Mi familia creía en el matrimonio por encima de todo, incluso por encima de mi bienestar. Al final de esa sesión, la doctora Luna me dio una tarea. Quiero que esta semana pongas límites pequeños, nada dramático, solo pequeñas cosas que te ayuden a sentir que tienes control sobre tu propia vida. ¿Cómo qué? No sé, tú dime. ¿Qué es algo pequeño que puedes hacer solo para ti, sin tener que explicárselo a nadie? Lo pensé durante el camino a casa, que era algo que podía hacer solo para mí. Al día siguiente, cambié la contraseña de mi teléfono. Capítulo 5. La decisión. Agosto llegó con una sensación de urgencia que no podía explicar. La boda de Sofía estaba programada para el último sábado del mes en una hermosa hacienda en Tepoztlán, y yo había puesto toda mi energía en que fuera perfecta. Era como si necesitara demostrarme a mí misma que todavía podía crear algo hermoso, incluso cuando mi propia vida se estaba desmoronando. Las sesiones con la doctora Luna me habían ayudado a ver las cosas más claras, pero también me habían puesto en una posición imposible. Ahora sabía que lo que estaba viviendo no era normal, pero no sabía qué hacer con esa información. ¿Has pensado en la separación?, me preguntó la doctora Luna en nuestra sesión de la segunda semana de agosto. Todos los días, le contesté, pero es muy complicado. ¿Qué es lo más complicado? El dinero. La casa está a nombre de los dos, tenemos deudas juntas. Mi negocio, si me separo, va a haber un escándalo, la gente va a hablar. ¿Y qué van a decir? Que tenían razón, que yo era el problema, que por eso no funcionó el matrimonio. ¿Tú crees que eres el problema? Ya no sé qué creer. Era verdad. Después de meses de terapia sabía que Ricardo me había estado manipulando, pero todavía había una parte de mí que se preguntaba si tal vez sí era demasiado ambiciosa, si tal vez sí había descuidado mi matrimonio. Carmen, hay algo que quiero que entiendas, me dijo la doctora Luna. Dudar de ti misma es exactamente lo que se supone que debe pasar cuando has vivido abuso emocional durante mucho tiempo. No significa que estés loca, significa que has estado viviendo en una realidad distorsionada. ¿Cuánto tiempo toma volver a la normalidad? No hay una respuesta fija. Pero sí te puedo decir que mientras sigas en la misma situación, va a ser muy difícil sanar. Esa semana Ricardo escaló su comportamiento. El miércoles llegué a casa y encontré que había movido cosas en mi oficina. ¿Por qué moviste mis papeles?, le pregunté. Estaba limpiando, se veía muy desordenado. Ricardo, esos papeles estaban organizados. Ahora no sé dónde está nada. Relájate, solo los acomodé. Pero no era solo acomodar. Había revisado contratos, había movido facturas, había tocado archivos confidenciales de mis clientes. ¿Leíste mis contratos? Vi algunos papeles. ¿Está mal que me interese en tu trabajo? Sí, está mal. Esa información es confidencial. Carmen, somos esposos. No me puedes tratar como si fuera un extraño. Sí puedo, es mi trabajo, es mi privacidad. Tu privacidad, se rió. ¿Desde cuándo necesitas privacidad conmigo? Esa noche me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, reorganizando mis archivos y preguntándome qué más había visto. Al día siguiente llamé a mi banco para cambiar mis contraseñas y preguntar si alguien más había tratado de acceder a mis cuentas. El viernes antes de la boda de Sofía, Ricardo me dijo que quería ir conmigo. No puedes. Es trabajo, no es social, pero es en Tepoztlán. Podemos hacer el viaje juntos, como unas mini vacaciones. Ricardo, voy a estar trabajando. No voy a poder atenderte. No necesito que me atiendas, solo quiero estar ahí, apoyarte. No, 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 no quiero que vayas. Su cara cambió completamente.
¿Por qué no quieres que vaya? Porque cada vez que vas a uno de mis eventos me menosprecias, haces comentarios, me pones nerviosa. Eso no es verdad. Sí es verdad. Y esta boda es muy importante para mí. No puedo arriesgarme a que hagas algo que la arruine. ¿Crees que voy a arruinar tu trabajo? Sí. La palabra salió tan clara y tan firme que nos sorprendió a los dos. Está bien, me dijo después de un momento. No voy. Pero creo que esto dice mucho sobre nuestro matrimonio. Sí, le contesté. Sí dice mucho. El sábado de la boda me levanté a las 5 de la mañana para estar en Tepoztlán a las 8. El día estaba perfecto. Cielo azul, temperatura ideal, sin nubes. Todo iba saliendo como lo habíamos planeado. Sofía se veía radiante. Durante los preparativos en la mañana, me platicó que ella y Diego habían decidido comprarse una casa juntos después de la luna de miel. Vamos a poner todo a nombre de los dos, me dijo mientras se maquillaba. Diego dice que no hay punto en casarse si no vamos a construir todo juntos. ¿Y tu carrera? ¿Qué tiene? Vamos a apoyarnos mutuamente. Él va a seguir con su empresa y yo con mi despacho. Hasta estamos pensando en hacer algunos proyectos juntos en el futuro. La ceremonia fue perfecta. Ver a Sofía y Diego intercambiar votos me hizo llorar, pero no de felicidad. Lloré porque me di cuenta de lo que nunca había tenido. Lloré porque entendí que el amor no se supone que te haga sentir pequeña. La fiesta iba de maravilla, hasta las 9 de la noche. Yo estaba coordinando con el DJ el cambio de música cuando vi una figura familiar acercándose por el jardín. Ricardo. Había venido a pesar de que le dije que no. Se veía alterado, como si hubiera estado tomando. ¿Qué haces aquí?, le pregunté cuando llegó hasta donde estaba yo. Vine a buscarte, necesitamos hablar. Estoy trabajando, Ricardo, no puedes estar aquí. Sí puedo. Es un lugar público. Es una boda privada, no estás invitado. Carmen, vámonos a casa. Ya es muy tarde. Son las 9 de la noche. La fiesta apenas está empezando. Para ti tal vez. Para mí ya fue suficiente. Estoy harto de que me trates como si no existiera. La gente empezó a voltear a vernos. Los invitados, los meseros, el fotógrafo. Me di cuenta de que Sofía me estaba viendo desde la pista de baile con cara de preocupación. Ricardo, por favor, no hagas esto aquí. ¿Hacer qué? ¿Venir a buscar a mi esposa? ¿Pedirle que se vaya conmigo a casa? Su voz era cada vez más alta. Diego se acercó. ¿Está todo bien?, me preguntó. Sí, todo bien, contestó Ricardo antes de que yo pudiera hablar. Solo vine por mi esposa. ¿Señora Carmen?, me preguntó Diego, ignorando a Ricardo. ¿Diego? ¿Puedes darme un minuto?, le pedí. Claro, voy a estar allá si necesitas algo. Cuando Diego se fue, traté de hablar con Ricardo en voz baja. Por favor, vete. Podemos hablar en la casa mañana. No, estoy cansado de esperar. Estoy cansado de que tu trabajo sea más importante que yo. Estoy cansado de que me hagas sentir como si no valiera nada. Ricardo, estás borracho. No estoy borracho. Estoy harto. Harto de vivir con una mujer que prefiere trabajar que estar con su marido. Toda la pista de baile se había quedado callada. Los meseros habían parado de servir. El DJ había bajado la música. Todos nos estaban viendo. «Mírate», me gritó. «Mírate cómo estás. Toda arreglada para extraños, pero para mí nunca tienes tiempo. Ricardo, basta. No voy a parar. Ya me cansé de fingir que está todo bien. Todo mundo puede ver que prefieres a tus clientes que a tu esposo». En ese momento, algo dentro de mí se quebró, pero no como había pasado otras veces. Esta vez se quebró la parte que tenía miedo, la parte que siempre trataba de mantener la paz. ¿Sabes qué, Ricardo?, le dije, ya sin importarme quién me escuchara. Tienes razón. Sí prefiero a mis clientes que a ti, porque mis clientes me respetan. Mis clientes no andan por ahí contándole a todo el mundo que soy una mala esposa. Mis clientes no me humillan en público. Carmen, no, ya hablaste tú. Ahora hablo yo. Viniste aquí a humillarme otra vez, como has estado haciendo durante meses. Pero ¿sabes qué es lo que no entiendes? Que cada vez que haces esto, me demuestras que tengo razón en querer alejarme de ti. No digas eso. ¿Por qué no? Porque la gente nos está viendo. Perfecto. Que vean quién eres realmente. Que vean por qué nuestro matrimonio no funciona.
Ricardo me miró como si no me reconociera, tal vez porque era la primera vez en años que me había defendido en público. Carmen, por favor, vámonos a casa y hablamos. No, ya no voy a ir a casa contigo. Ya no voy a fingir que esto se puede arreglar. Se acabó, Ricardo. Las palabras salieron de mi boca antes de que me diera cuenta de que las estaba diciendo, pero en el momento que las dije, supe que eran verdad. ¿Se acabó qué? Nuestro matrimonio. Se acabó nuestro matrimonio. Ricardo se quedó parado ahí, en medio del jardín de una hacienda en Tepoztlán, rodeado de extraños que habían visto su verdadera cara. Después de un momento que se sintió eterno, se dio la vuelta y se fue. Me quedé ahí, temblando, sin saber si acababa de cometer el error más grande de mi vida o si acababa de salvarme. Sofía se acercó y me puso la mano en el hombro. ¿Estás bien? No sé, le contesté, pero creo que voy a estar bien. Capítulo 6. Reconstruyendo los siguientes 6 meses, fueron los más difíciles y los más liberadores de mi vida. Cuando regresé a la casa el domingo después de la boda de Sofía, Ricardo ya había empacado y se había ido a casa de su mamá. Me había dejado una nota en la mesa de la cocina que decía: «Ya que quieres estar sola, ahí tienes tu espacio. Cuando se te pase el berrinche, me hablas». No le hablé. El lunes fui directo al despacho de un abogado que me había recomendado la doctora Luna. Se llamaba Arturo Ramírez y tenía su oficina en la colonia Escandón. Era un hombre de unos 60 años, con cara de haber visto muchos matrimonios destruirse. «Quiero el divorcio», le dije sin preámbulos. «¿Cuánto tiempo llevan casados?» 8 años. ¿Tienen hijos? No. ¿Propiedades? Un departamento que compramos juntos, está a nombre de los dos. ¿Deudas? 2 tarjetas de crédito que compartimos, un préstamo del coche, el crédito hipotecario. Me explicó que el proceso iba a ser complicado y caro. En México, un divorcio contencioso podía tomar entre 8 meses y 2 años, dependiendo de qué tanto peleara Ricardo. Y conociendo a Ricardo, iba a pelear todo. «¿Cuánto va a costar?», le pregunté. «Entre 50 y 100,000 pesos, dependiendo de qué tan difícil se ponga la otra parte». 50,000 pesos. Era más de lo que tenía ahorrado. Mi negocio estaba creciendo, pero todavía no era lo suficientemente estable para cargar con un gasto así sin problemas. ¿Hay alguna manera de hacerlo más barato? Si fuera un divorcio de mutuo acuerdo, sí, pero no me parece que su esposo vaya a cooperar. Tenía razón. Esa misma tarde Ricardo me llamó. «Carmen, ¿podemos hablar?» «No hay nada que hablar. Por favor, solo 5 minutos. Si quieres hablar, hazlo a través de mi abogado». «¿Ya tienes abogado? ¿En serio vas a llegar a eso?» «Ya llegamos a eso, Ricardo. Desde hace mucho. Carmen, lo que pasó el sábado, estaba tomado, estaba celoso, no quise hacer eso, pero lo hiciste. Y no fue la primera vez. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos arreglar esto». «No quiero arreglarlo». «¿Por qué no?» «Porque ya no te amo». Las palabras salieron tan claras que me sorprendí a mí misma. Pero era verdad. En algún momento durante los últimos meses, el amor se había convertido en resentimiento, el resentimiento en indiferencia. «No digas eso. Es la verdad, Ricardo, ya no te amo. Ya no quiero estar casada contigo, ya no quiero fingir que somos felices». Colgué y apagué el teléfono. Esa noche llamé a mi mamá para contarle. «¿Cómo que te vas a divorciar?», me gritó por teléfono. «¿Estás loca?» «Mamá, por favor, trata de entender». «¿Entender qué? ¿Que vas a tirar 8 años de matrimonio por un pleito?» «No es un pleito, mamá. Es mucho más complicado que eso». «Ay, Carmen, todos los matrimonios pasan por crisis. Tu papá y yo hemos tenido nuestros problemas y aquí seguimos. Esto es diferente». «¿Diferente cómo? ¿Te pega? ¿Te es infiel?» No sabía cómo explicarle que había otros tipos de violencia, otros tipos de infidelidad. ¿Cómo le iba a explicar que me había estado traicionando emocionalmente durante años? «Mamá, Ricardo me ha estado humillando públicamente. Le cuenta a todo el mundo detalles íntimos de nuestro matrimonio. Ay, mi hija, pero eso no es motivo para divorciarse. Los hombres son así. Hablan de esas cosas con sus amigos». «No, mamá, no es normal. Carmen, el matrimonio es trabajo, es sacrificio. No te puedes rendir a la primera dificultad». «No es la primera dificultad, son años de dificultades.
Pues entonces habla con él, ve a terapia. Pero no te divorcies. ¿Qué va a decir la gente? Ahí estaba. Lo que realmente le preocupaba a mi mamá no era mi felicidad, era qué iba a decir la gente. Me da igual lo que diga la gente. A mí no me da igual. Somos una familia decente. Los divorcios están mal vistos. Mamá, estamos en el siglo XXI. Estamos donde estamos, pero las cosas están como están. Una mujer divorciada siempre va a ser señalada. Prefiero que me señalen a seguir viviendo infeliz. Estás siendo muy egoísta, Carmen. Esa palabra me dolió más de lo que esperaba. Egoísta. Como si querer ser feliz fuera un defecto. Si ser egoísta significa no dejar que me traten mal, entonces sí soy egoísta. Mira, piénsalo bien. Duerme sobre el asunto. En unos días se te va a pasar el coraje y vas a ver las cosas diferentes. Pero no se me pasó el coraje. Lo que pasó fue que Ricardo empezó su propia campaña para hacerme ver que estaba cometiendo un error. Primero fueron las llamadas. Me llamaba todos los días, a veces varias veces al día. Cuando dejé de contestar, empezó a mandarme mensajes. Carmen, por favor, podemos arreglar esto. No me puedes tirar así nomás. Tenemos historia juntos. Te amo. Sé que en el fondo tú también me amas. Después vinieron las visitas no anunciadas. Llegaba a mi oficina con flores, con cartas, con promesas de cambiar. Una vez llegó con una cadena de oro que había comprado. Es para que recuerdes que somos una pareja, me dijo. Para que recuerdes lo que hemos construido juntos. Ricardo, ya hablé con un abogado. Esto se acabó. Los abogados solo quieren dinero. No les importa si destruyen familias. Nadie está destruyendo nada. Ya estaba destruido. ¿Por qué estás siendo tan cruel? No estoy siendo cruel. Estoy siendo honesta. La Carmen que yo conocí no era así. Era más dulce, más comprensiva. La Carmen que tú conociste ya no existe. La mataste a base de humillaciones. Yo nunca te humillé. ¿En serio? ¿Nunca? No a propósito. ¿Entonces qué era? ¿Accidentes? ¿Te tropezabas con la boca y sin querer le contabas a la gente que tu esposa era fría en la cama? Ricardo se quedó callado. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije. Que ni siquiera ahora puedes admitir lo que hiciste. Ni siquiera ahora puedes decir, sí, te lastimé, perdóname. Mamá, te lastimé, perdóname. Es muy tarde. En noviembre, Ricardo cambió de estrategia. Si no podía convencerme a mí, iba a tratar de convencer a mi familia. Fue a hablar con mis papás. Tu marido vino a hablar con nosotros, me dijo mi papá por teléfono. Se ve muy arrepentido. Papá, por favor, no te metas en esto. ¿Cómo no me voy a meter? Eres mi hija, y Ricardo es como un hijo para mí. Es que no entiendes lo que pasó. Entiendo que están pasando por una crisis matrimonial. Entiendo que él cometió errores, pero también entiendo que tú no estás siendo muy comprensiva. ¿Comprensiva? Carmen, el muchacho está destrozado. Dice que tú ya no quieres ni hablar con él. Eso no está bien. No tengo nada que hablar con él. Tienes que darle una oportunidad. Los matrimonios se salvan con trabajo de los dos. Papá, yo ya trabajé durante 8 años, ya me cansé. Te cansaste muy rápido. Esa conversación con mi papá me dolió muchísimo. Pero también me enseñó algo importante. No podía esperar que mi familia entendiera. Para ellos, el matrimonio era sagrado, sin importar qué tan tóxico fuera. El proceso legal fue tan terrible como me había advertido el abogado. Ricardo contrató a su propio abogado y empezó a pelear cada punto. No quería vender el departamento. No quería dividir las deudas por igual. Argumentaba que como él ganaba más, debería quedarse con la mayor parte de los bienes. Pero ella también gana dinero, le dijo mi abogado al suyo en una junta. Sí, pero su negocio es inestable. No se puede comparar con un sueldo fijo. Era otra humillación más. Incluso en el divorcio, Ricardo trataba de menospreciar mi trabajo. Para enero ya había gastado 40,000 pesos en abogados y el divorcio ni siquiera había llegado a juicio. Tuve que pedirle un préstamo a mi hermana para poder seguir pagando. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, me preguntó Ana cuando me transfirió el dinero. Es mucho dinero, Carmen. Estoy segura. ¿Y si tratas de arreglarlo con él? Te ahorrarías todo este gasto. Ana, por favor, tú también no. No es que esté del lado de él. Es que el divorcio es muy caro.
y muy complicado. Y después vas a estar sola. Prefiero estar sola que mal acompañada. ¿En serio? En serio. Pero la verdad era que a veces no estaba tan segura. Había noches que llegaba a mi departamento nuevo, un estudio pequeño en la Roma Norte que costaba la mitad de lo que pagábamos antes, y me sentía completamente abrumada. ¿Y si mi familia tenía razón? ¿Y si estaba cometiendo el error más grande de mi vida? En esos momentos de duda, me acordaba de las sesiones con la doctora Luna. Me acordaba de cómo me había sentido en la boda de Sofía cuando Ricardo me humilló frente a todos. Me acordaba de años de sentirme pequeña, criticada, juzgada, y entonces sabía que estaba haciendo lo correcto. En febrero, casi 7 meses después de la boda de Sofía, finalmente llegamos a un acuerdo. Ricardo se quedaría con el departamento, pero tendría que pagarme mi parte en 5 años. Yo me haría cargo de mis propias deudas, él de las suyas. No habría pensión alimenticia de ningún lado. El día que firmamos los papeles en el juzgado, Ricardo me miró con una tristeza que casi me hizo cambiar de opinión. ¿De verdad no hay vuelta atrás?, me preguntó. No, le contesté. No hay vuelta atrás. ¿Me odias? No te odio, Ricardo, pero tampoco te amo, y eso está bien. Los dos merecemos estar con alguien que nos ame de verdad. Salí del juzgado sintiéndome extraña. No feliz, pero tampoco triste. Libre, tal vez, o tal vez solo cansada. Esa noche cené sola en mi departamento, viendo Netflix en la computadora, y por primera vez en meses no sentí que me faltara algo. Me sentí completa. Epílogo. 2 años después. Estoy sentada en la terraza de un café en La Condesa, revisando los contratos para 3 bodas que tengo programadas para este otoño. Mi negocio ya no es solo mío. Contraté a 2 asistentes el año pasado y estamos considerando abrir una segunda oficina en Guadalajara. No es que me haya vuelto millonaria, pero finalmente tengo la estabilidad que siempre busqué. Mi teléfono suena. Es Sofía. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo van las cosas con el bebé? Sofía y Diego tuvieron a su primera hija hace 6 meses. Desde entonces, Sofía había estado trabajando desde casa mientras Diego se tomó licencia de paternidad. Ver cómo compartían las responsabilidades me había enseñado mucho sobre lo que realmente significaba una sociedad igualitaria. Increíble. Cansada, pero increíble. Oye, te hablo porque tengo una amiga que se va a casar el próximo año y quiere platicar contigo. Perfecto. Dile que me mande un mensaje. ¿Sigues yendo a terapia? Sí, 1 vez al mes. Ya más como mantenimiento. Me da mucho gusto. Te escuchas muy tranquila. Y era verdad. Después de 2 años de terapia, había aprendido a reconocer las señales de alarma en las relaciones. Había salido con 3 hombres diferentes durante este tiempo, y con 2 de ellos había terminado las cosas en cuanto noté comportamientos controladores o despreciativos. Con el tercero, Miguel, llevaba 6 meses y las cosas iban bien. Despacio, pero bien. Miguel era contador y tenía su propio despacho. Cuando le platiqué sobre mi negocio, no me preguntó si no era demasiado estresante para mí. Me preguntó si necesitaba ayuda con la contabilidad. Cuando le conté sobre mi divorcio, no me dijo que seguramente había sido culpa de los dos. Me dijo que lamentaba que hubiera pasado por eso. No sé si va a ser algo serio o no, pero por primera vez en años no me siento presionada a saberlo. Estoy bien sola, y eso hace que estar acompañada sea una elección, no una necesidad. La relación con mi familia sigue siendo complicada. Mi mamá aún hace comentarios pasivo-agresivos sobre el divorcio cuando hablamos por teléfono, pero ya aprendí a no engancharme. Mi papá básicamente me dejó de hablar durante 6 meses después de que se firmaron los papeles, pero poco a poco hemos reconstruido algo parecido a una relación. Nunca va a entender por qué me divorcié, pero al menos ya no trata de convencerme de que fue un error. Mi hermana Ana ha sido mi mayor sorpresa. Al principio pensé que iba a estar del lado de mis papás, pero conforme pasó el tiempo, empezó a hacerme preguntas sobre mi matrimonio, que me dieron cuenta de que había estado observando más de lo que pensé. Siempre me pareció raro cómo te hablaba Ricardo, me dijo hace unos meses, pero no sabía si era normal o si yo era muy sensible. No eras muy sensible, sí era raro. ¿Por qué nunca dijiste nada antes?
porque yo tampoco sabía que era raro. Pensé que así eran todos los matrimonios. Ana lleva 2 años de novia con un ingeniero que la trata completamente diferente a como Ricardo me trataba a mí. Ver su relación me ha confirmado que tomé la decisión correcta. Económicamente, las cosas han sido difíciles, pero manejables. Los primeros 6 meses después del divorcio fueron muy apretados. Tuve que rechazar algunos gastos que antes me parecían normales: cenas en restaurantes caros, ropa nueva cada temporada, viajes de fin de semana. Pero también me di cuenta de cuántas de esas cosas las hacía por presión social, no porque realmente las disfrutara. Ahora vivo en un departamento de 2 recámaras en la Roma Norte. No es tan grande como el que compartía con Ricardo, pero es completamente mío. Lo decoré exactamente como quise, sin tener que consultarle a nadie si los colores eran muy femeninos o si los muebles eran muy caros. El trabajo ha sido mi salvación, pero también mi mayor desafío. Durante el primer año después del divorcio, perdí 3 clientes importantes. No me dijeron directamente que era por mi situación personal, pero no fue difícil conectar los puntos. Una de ellas, la esposa de un socio de Ricardo, incluso me canceló el contrato 2 semanas antes de su evento. «Es que han surgido algunas complicaciones», me dijo por teléfono. «Vamos a tener que cancelar». Después me enteré por otras fuentes que había contratado a otra organizadora de eventos. No me sorprendió, pero sí me dolió darme cuenta de que mis miedos sobre el daño profesional habían sido justificados. Sin embargo, por cada cliente que perdí conseguí otros 2. Mi reputación como organizadora se fortaleció y empecé a trabajar con gente que me valoraba por mi profesionalismo, no por mi estado civil. Sofía me ha recomendado con varias de sus amigas arquitectas, y ese círculo profesional ha sido mucho más receptivo a trabajar con una mujer independiente. El mes pasado me encontré a Ricardo en una gasolinera. Fue la primera vez que lo veía desde el día que firmamos los papeles del divorcio. Se veía más delgado, con algunas canas que antes no tenía. «Hola, Carmen», me dijo incómodo. «Hola, Ricardo. ¿Cómo estás?» «Bien. ¿Y tú?» «Bien también, trabajando mucho». Nos quedamos parados ahí por un momento, sin saber qué decir. Era extraño ver a alguien que había sido tan importante en mi vida, convertido en prácticamente un extraño. «¿Sigues con tu negocio?», me preguntó. «Sí, de hecho está creciendo mucho. Me da gusto». Y sonaba sincero. Tal vez el tiempo y la distancia le habían dado perspectiva, o tal vez solo era cortesía básica. No importaba. Ya no necesitaba su aprobación. «¿Tú estás bien?», le pregunté. «¿Saliendo con alguien?» «Sí, tengo novia. Se llama Patricia. Es maestra». «Qué bueno. ¿Y tú?» «Sí, también estoy saliendo con alguien. Me da gusto. Te lo mereces». Cuando nos despedimos, no sentí enojo ni tristeza, solo una especie de tranquilidad extraña, como cerrar un libro que habías estado leyendo durante mucho tiempo. Esta mañana, mientras me arreglaba para venir al café, me vi en el espejo y reconocí a la mujer que solía ser antes de casarme. No exactamente la misma, tengo más líneas alrededor de los ojos, más experiencia, más cicatrices, pero la esencia es la misma. Esa mujer que confiaba en sí misma, que tenía metas propias, que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse valiosa. Me tomó 8 años de matrimonio y 2 años de terapia recuperarla. Pero aquí está. La doctora Luna me dijo algo en una de nuestras últimas sesiones que no he podido olvidar. Sanar no significa regresar a como eras antes. Significa convertirte en quien siempre tuviste el potencial de ser. Creo que eso es exactamente lo que ha pasado. No sé qué viene después. Tal vez Miguel y yo nos pongamos más serios. Tal vez no. Tal vez expanda mi negocio internacionalmente. Tal vez me tome un año sabático para viajar. Tal vez tenga hijos, tal vez no. Pero por primera vez en mucho tiempo, todas esas posibilidades me emocionan en lugar de asustarme, porque ahora sé que sin importar lo que pase, voy a estar bien, porque ya no necesito que nadie más me diga quién soy. Lo sé yo.